A costa de una enorme destrucción, las fuerzas iraquíes lograron recuperar la ciudad de Mosul, que estaba en manos del Estado Islámico. Mosul, alguna vez el corazón de Mesopotamia, quedó en ruinas tras la toma del ISIS en 2014. Más de 10.000 civiles muertos. Este es el precio de la guerra. Viajeros, en el video de hoy estaremos explorando la ciudad de Mosul, la más afectada por ISIS, este grupo islámico terrorista que decidió destruir esta y muchas otras ciudades con sus ideales islámicos radicales. Así que quédense viendo para aprender un poquito más de la historia de este lugar, ver los estragos que dejó la guerra y cómo han ido renovando y bueno, renaciendo entre las cenizas con el tiempo. Miren qué impresionante, esa foto es cómo quedó el callejón que estoy a punto de mostrarles después de la liberación de Mosul del control que tenían por ISIS. Hoy por hoy, bueno, renovado y bien bonito, pero pensar que hace 7 años, en el 2018, todo esto estaba hecho estragos. Este minarete forma parte de la mezquita de Al-Nuri, donde ISIS declaró por primera vez que eran un grupo islámico armado y con sus creencias bastante radicales. Hoy en día no está abierta al público, ya que en 2016, solo un año después de que ISIS tomó el poder de esta ciudad, la destruyeron por completa y se volvió a construir hace como un año, 2024, pero todavía no está lista la mezquita. Ya está lista el minarete, pero todavía falta. Por eso vemos estas partes así que todavía están tapando la construcción y luego le darán acceso a la gente cuando esté culminada. Yo debo confesar que desde que llegué a Irak no había visto ese país que nos vendían en las películas, en los documentales, que estaba parcialmente destruido por la guerra, pero desde que llegué a Mosul he visto ambas realidades. Lugares como este que ven acá, que está bastante destruido, se ven marcas de balas en las paredes, se ve, bueno, mucho de los daños que ocurrieron debido a los conflictos entre el 2015 y el 2017, pero a la vez también veo una ciudad que está intentando renacer, que hay muchos lugares nuevos. De hecho, creo que es de las ciudades más modernas que he visto, porque todo lo han tenido que construir desde cero. Entramos a un lugarcito de comida para probar los ajos encurtidos. Miren el tamaño de este ajo. Wow, man. It's really good. No smell. No. Me imagino que como está tanto tiempo sumergido en vinagre, no tiene ese sabor tan intenso del ajo, y siento que no te deja el olor en la boca. O al menos así me dicen. ¿Ustedes huelen ahí? Toda esta calle, que hoy está completamente en ruinas, solía ser un mercado antes del año 2015.
Wow, qué impresionante este lugar, de verdad que me deja sin palabras. Miren la cantidad de huecos en las paredes producto de las balas. Y bueno, me imagino que todo el resto va mucho más allá de balas. Quizás ataques aéreos. Wow. Para entender un poco cómo llegamos hasta acá, hay que remontarnos al año 1999, cuando el jordano Abu Musab en Afganistán creó el grupo extremista Jamaat al-Tawhid o algo así. Todo esto que ven acá son los restos de un ataque aéreo de Estados Unidos. Luego, en el año 2003, cuando Estados Unidos empieza la guerra acá en Irak, este grupo se traslada, volviéndose muy activo en contra de las fuerzas estadounidenses. Miren estos carteles que se encuentran pegados en las paredes de las calles de Mosul e indican que los niños no deberían jugar con lo que sea que ven por ahí porque pudieran explotarse, ya que los ISIS solían utilizar minas y dejarlas regadas después de hacer una requisa exhaustiva de cada casa, de cada habitación, de cada casa, cada vecindario, y al final muchas quedaban activas. Entonces hoy en día todavía se puede encontrar desastres. Y luego hay otras casas en donde está grafiteado safe, que significa seguro. Los soldados americanos, después de revisarlas muy bien, pues lo pusieron para que la gente pudiese entrar sin ningún problema. En el año 2004, este grupo extremista le jura lealtad a Al-Qaeda, convirtiéndose en la Al-Qaeda iraquí, AQI por sus siglas en inglés. Recuerden que Al-Qaeda fue otro grupo terrorista fundado por Osama Bin Laden mucho antes, en 1988 a 1991, junto al egipcio Ayman al-Zawahiri, y eran caracterizados por ataques sectarios brutales, especialmente contra los chiitas y otros civiles. Recuerden que los chiitas son una minoría del grupo islámico, abarcando entre el 10 y el 15%, mientras que el resto son los sunitas. Les he hablado bastante acerca de ellos en los videos anteriores de Irak. Wow, de verdad que estar acá es como estar en medio de una película. Es difícil expresar lo que uno siente porque es como una película, pero basada en hechos reales, sin exageraciones, más bien todo lo contrario. Quizás una película no pueda nunca representar lo que de verdad se vivió acá, ni nosotros como extranjeros, viniendo a visitar estos lugares, podemos entender lo que sufrió la gente que vive acá, especialmente los civiles, mujeres, niños que fueron secuestrados, sexualizados, esclavizados, y todo por los ideales extremistas de un grupo de locos. Pero lo que a mí más me voló la cabeza es que este grupo ISIS, que ya les voy a contar cuándo pasó de ser AQI o aquí a ISIS, empezó a reclutar personas de Occidente,
Es decir, por redes sociales publicaban videos y atraían a simpatizantes de este extremismo de Alemania, de Reino Unido, de Turquía, y terminaban uniéndose a estas fuerzas militares terroristas. ¡Qué locura! O sea, de verdad, ¡qué locura! Miren, acá se pueden encontrar balas. Bueno, continuando con la historia, en el año 2006 muere el fundador de este grupo y ellos deciden reorganizarse, esta vez bajo el mando de Abu Bakr al-Baghdadi, con el nombre de Estado Islámico de Irak, ISI, sin la S, que vendría más adelante. Y aunque ellos fueron bastante debilitados por los estadounidenses y también la milicia iraquí, no terminaron de exterminarlos y vivieron en la clandestinidad. Todo lo que hemos estado recorriendo hasta ahora es como la parte antigua de la ciudad de Mosul, que está bastante destruida, pero sin embargo hay lugares como estos mercados en donde la gente sigue haciendo su vida normal y en donde ya prácticamente se adaptaron a vivir en estos espacios que están bastante bien, aunque a su alrededor hayan muchos desastres. Entre el año 2011 y 2013, el grupo ISI aprovechó la guerra civil que se estaba llevando a cabo en Siria para expandirse a este país y se fusionó con su filial de Al-Qaeda en Siria para convertirse en ISIS, que en inglés es Islamic State of Iraq and Syria, o Estado Islámico de Irak y Siria. Sin embargo, esto no le gustó a Al-Qaeda y se convirtieron en rivales directos. Ahí es cuando la ambición y la avaricia de poder combinada con el extremismo islámico hace que los que eran filiales se vuelvan grandes enemigos. En junio del año 2014, ISIS lanzó un ataque relámpago acá, en Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Y al-Baghdadi, que era el líder de este grupo, se autoproclamó como el califa desde la gran mezquita de Mosul, la que pasamos al inicio de este video. Para los que no hayan visto los videos anteriores, el califa es como el líder de un califato, que vendría siendo como un sistema de gobierno islámico en donde el líder no solamente es político, sino también religioso sucesor del profeta Mohammed. Y desde ese entonces llegó el verdadero terror a estos países. En su apogeo, ISIS controló territorios de Irak y Siria con más de 10 millones de personas en su dominio y cometió atrocidades como ejecuciones en público, como secuestro de personas, como esclavización de mujeres y niñas y venta de ellas en mercados. Una locura lo que llegó a ser este grupo de terroristas que hicieron una interpretación demasiado extremista del Estado Islámico. Me tiene bastante conmovido las interacciones con los locales. Creo que acá en Mosul es donde hay más personas que hablan poco de inglés, por no decir nada, pero bueno, algunas palabras se saben. Y justo ahora tuve una pequeña conversación con un señor que me dijo, desde 1980, 40 años de mucha guerra, pero ahora estamos creciendo, nos estamos levantando. Dijo, we are waking up. I'm sorry for everything that you have to see around. O sea, pidiéndome disculpas por ver pues todas las atrocidades que cometieron hace años, pidiéndome disculpas
por todo lo destruida que está, al menos esta parte de la ciudad, que al final él no tiene culpa de nada. Pero de verdad que la amabilidad de esta gente es única, o sea, única. Ayer fui a una farmacia porque me doblé un tobillo y me querían regalar las medicinas, o sea, impresionante. No es solo los lugares de comida, no es solo los lugares de bebidas, de té y tal. En cualquier lugar, solo por verte extranjero, te quieren regalar las cosas, y siento que es como un agradecimiento por darle la oportunidad a este país y venir a conocerlo, que tiene una importancia histórica y una belleza cultural inigualable, y por no, bueno, solo enfocarse en lo que se ve en las películas, en lo malo de este país. Así que de verdad estoy muy agradecido con todos los iraquíes que han interactuado conmigo de una u otra manera. Las buenas noticias llegaron para el año 2017, cuando una coalición internacional liderada por Estados Unidos, con las fuerzas kurdas, con la milicia iraquí, atacó Mosul y liberó esta ciudad de los ISIS. Ese mismo año, un poco más tarde, iba a caer Raqqa, que era la capital de este grupo extremista en Siria. Y en marzo del 2019, el último bastión del califato de Siria fue tomado y fue declarado como totalmente destruido, devolviéndole la paz a estos pueblos. Aunque muchos quedaron en ruinas, al menos ya no estaban gobernados por el terror, y desde allí les ha tocado un largo y duro proceso de reconstrucción que, bueno, podemos ver parte hoy en día, porque acá en Mosul, como les he comentado, hay lugares maravillosos que están recién construidos y se los voy a mostrar más adelante. Ya nos estamos adentrando en lo que vendría siendo la parte nueva de la ciudad de Mosul, y se puede ver en sus calles, en los carros, ahí la policía, las edificaciones, todo pues mucho más limpio, renovado, inclusive recién construido. Hicimos una parada para almorzar. Adivinen qué, shawarma. Claro que sí. Miren qué delicia se ve ese plato. Wow. Y si se preguntan si ISIS todavía está operando hoy en día, la verdad es que queda como una insurgencia en algunas zonas rurales de Siria y de Irak, pero no están controlando ningún territorio. Desde el año 2019, en un ataque final que hicieron los estadounidenses precisamente en Siria, y eliminaron, desvivieron a su líder, que era al-Badagbi, o algo así se pronuncia. Han tenido otros líderes, pero no han vuelto como a resurgir como un estado islámico terrorista, así que por ahora están, digamos que, en la clandestinidad.
Y así, viajeros, vamos a concluir nuestra visita a la ciudad de Mosul y también este video repasando un poco de la historia de ISIS, los estragos que hizo, pero cómo la ciudad ha decidido renacer entre las cenizas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si es primera vez que llegan a este canal y dejarme en los comentarios qué les pareció. Y quédense porque no es el último video de Irak. Todavía quedan varios y también queda mucha serie de Medio Oriente.